Esta historia me la contó mi amigo Gustavo y le sucedió precisamente entre finales de octubre y principios de noviembre, justo cuando los muertos vienen de visita. Él quería comprarse un auto seminuevo. Camilo, uno de sus amigos, le dijo que precisamente su tío, que vivía en la Ciudad de México, estaba vendiendo un coche usado a un precio espectacular y que si él quería, Camilo se comunicaría con su tío para que Gustavo fuera a ver el auto y si le gustaba, hacían el trato de compra y venta. Entonces acordaron una fecha para encontrarse. Después de eso, lograron un acuerdo y Gustavo compró el coche. Más tarde, se lo trajo manejando desde la Ciudad de México a una provincia del estado de Puebla. Ya era de noche y como estaba cansado del viaje, se adentró en un campo a orillas de la carretera para dormir hasta que amaneciera. Pero apenas se había recostado en los asientos, cuando dice que escuchó que por la carretera escuchaban murmullos, como si una multitud de gente pasara en una procesión. Él decidió no moverse de su sitio. Pensó que podría ser peligroso salir y solo se quedó muy atento escuchando, cuando inesperadamente sintió como el auto comenzó a moverse lentamente de un lado a otro, como si lo estuvieran meciendo de izquierda a derecha. Gustavo entonces se levantó asustadísimo. Al principio creyó que estaba temblando, así que se quedó sentado y miró a todos lados, pero no vio a nadie. Pero el coche se movía y cada vez lo hacía con más intensidad. Él por un momento creyó que el auto se iba a voltear, así que, angustiado, buscó la manija de la puerta para abrirla, pero esta estaba atorada. Intentó tirar de ella, pero la puerta no se abría. Y esos murmullos se escuchaban con más intensidad, al igual que los movimientos. Él entonces intentó bajar el vidrio de la ventanilla para salir por ella, pero esta tampoco cedía. En su desesperación, cuando se disponía a quebrar el vidrio de la ventana de una patada, escuchó como si alguien desde afuera hubiera abierto la puerta. Y en ese momento, el auto dejó de moverse y los murmullos inmediatamente se dejaron de escuchar. Él tiró de la manija y esta vez la puerta se abrió. Salió del coche sudando frío y temblando del miedo. Observó a todo su alrededor, pero no vio a nadie, ni un alma, ni un auto en la carretera. No había absolutamente nadie. Él se persignó varias veces. No sabía qué hacer, si reanudar la marcha o quedarse en ese mismo lugar. Pensó que si continuaba conduciendo, probablemente se accidentaría. Entonces recordó que su abuela, una viejecita aborigen, siempre le decía que, por esas fechas, nadie debía viajar, porque las almas de los muertos andaban por las carreteras e iban hacia las ofrendas que les ponían, en las que antes habían sido sus casas. Pero que si alguna persona se atravesaba en su camino, no dudarían en llevársela con ellos. Más atemorizado, decidió al final quedarse en el lugar hasta la mañana siguiente, y así lo hizo. Cuando amaneció y bajó del auto, se quedó asombrado al mirar que todo alrededor del coche habían infinidades de huellas en la tierra. Incluso los pequeños sembradíos estaban aplastados. Inmediatamente se subió al coche y reanudó la marcha. Pero eso no fue todo. Cuando llegó a su casa, no contó a nadie lo que le había sucedido y estacionó el auto en la calle. Había pasado tan solo un día de eso, cuando de repente escuchó que varios vecinos comenzaron a llamarlo
y él salió corriendo de su casa y vio cómo ese coche que había comprado iba avanzando lentamente por sí solo, camino hacia abajo. Pidió ayuda a sus vecinos y pudieron detenerlo antes de que lastimara a alguien. Uno de sus vecinos le recomendó que lo bendijera y así lo hizo. Y luego de eso, nunca más le volvió a pasar nada extraño. Mi nombre es Raúl. Hace muchos, pero muchos años atrás, yo tenía una camioneta con la que trabajaba con un amigo vendiendo mercaderías y artículos varios en el campo. En una de esas oportunidades, recuerdo que habíamos ido a Catamarca. Yo no recuerdo muy bien el nombre de aquel lugar porque andábamos tanto que la verdad puedo decirte que no recuerdo los nombres de muchos lugares, ya que nos metíamos por algunos caminos de tierra y comenzábamos a seguirlos hasta donde habían casas. Luego nos bajábamos a preguntarles, a venderles o canjear las cosas que teníamos. Aquella vez habíamos ido varios kilómetros en el campo y por caminos de tierra, cuando decidimos salir del lugar y dirigirnos a la carretera. De repente se nos cortó una manguera que había estado colgando debajo de la camioneta y que era una de las mangueras que llevaba la nafta. Nos dimos cuenta en el auto, por supuesto, por el olor. Entonces yo me tiré debajo de la camioneta, doblé el cañito que salía debajo del tanque para así no perder la nafta. Pero el problema era que no teníamos absolutamente nada con qué solucionarlo, ya que nos hacía falta un pedacito de manguera y con eso solucionábamos el problema. Intentamos de 1000 maneras, pero no pudimos hacerlo. Como a la hora de estar allí aproximadamente, pasa un estanciero en una camioneta y este se detiene. Nosotros hablamos con este señor y le contamos lo que había sucedido. Él muy gentilmente nos cuenta que vivía aproximadamente a unos 10 kilómetros del lugar y que no tenía ningún problema en ir y traer algo para solucionarlo. Entonces, mi compañero se fue con él para acompañarlo y yo me quedé en la camioneta cuidando la mercadería que teníamos. Al rato de estar allí, yo me había quedado sentado en la caja, en la parte de atrás, ya que la noche estaba muy linda. Pero en un instante, escuché un ruido que me llamó la atención. Era como un ruido metálico. El sonido no era constante. De pronto lo escuchaba y se perdía. Pero después de eso, escuché un ruido en los pastizales, como si un animal grande caminara entre ellos. Lo primero que se me vino a la cabeza fue que podría andar una vaca comiendo por ahí, ya que en el lugar hay muchos de estos animales. Entonces me quedé tranquilo. A uno de los costados de este camino era solo monte y del otro lado habían cerros. Pasaron unos minutos y de nuevo volví a escuchar aquel ruido. Pero esta vez me llamó la atención porque lo escuché muy cerca, en la parte de adelante de la camioneta. Y al mirar hacia ahí, vi algo que, a primera, pensé que era un caballo. Pero de inmediato, sentí un tremendo olor putrefacto que prácticamente me impedía respirar. Así que me bajé de la caja al costado para mirar. Y cuando vi de frente a ese animal, noté en sus ojos un color muy extraño, un rojo encendido. Solo eso ya me dio miedo. Y esta cosa caminó muy lentamente hacia mí. Yo, sin dudarlo, me subí a la caja de la camioneta y este animal pasó por el costado. Era como un perro muy grande pero muy oscuro y tenía una cadena corta, pero que brillaba de una forma increíble. Era como si estuviera cromada. Ahí me di cuenta que el ruido que anteriormente había escuchado era justamente el de esa cadena. Había escuchado hablar tantas veces de este tipo de apariciones y me dije, no puedo creer que me esté sucediendo a mí.
Pero fue así. No podía creer lo que me estaba pasando. Recuerdo que tenía mucho miedo y que cada movimiento que hacía me costaba el triple de lo que normalmente me costaba. Y este animal de repente subió sus patas sobre la camioneta, como para subir en la caja, justamente donde yo estaba. Así que salté hacia el costado y me metí dentro de la cabina. Y efectivamente, este animal se subió en la caja. Yo estaba adentro y trabé las puertas, y en un momento comenzó a chocar su hocico contra el vidrio, como queriendo romperlo. Yo no sabía qué hacer, sentía muchísimo miedo. En ese momento pensé en correr, pero no sabía hacia dónde. Estaba solo en aquel lugar, no había visto una casa en kilómetros. Así que la mejor opción era quedarme dentro, aunque tenía muchísimo miedo. Este animal continuaba chocando su hocico contra el vidrio, y yo lo sentía mufar. Me daba tanto miedo escucharlo que estaba prácticamente paralizado. Y después, este animal se bajó y comenzó a caminar alrededor de la camioneta. Y de pronto se paró, apoyando las patas en la puerta de adelante. Yo no puedo explicarles lo que sentí en ese momento. Se me paralizó todo el cuerpo, no podía moverme. Y en ese momento vi a este animal. Era muy extraño porque tenía la cabeza muy grande, no como la de un caballo, sino más bien la tenía redondeada, pero muy grande. Entonces me acordé que entre las cosas que habíamos cambiado había una cadenita de oro con un crucifijo. Inmediatamente lo saqué y se lo ponía adelante, haciendo que la vea. Y fue ahí que este animal simplemente bajó las patas, pero comenzó a chocar con la camioneta. Esta cosa arremetía una y otra vez, y yo me senté en el medio del asiento. No sabía qué más hacer. Imagínense, estaba solo en aquel lugar. Así que comencé a rezar y presionaba el crucifijo muy fuerte entre mis manos. Y entonces fue cuando ya no sentí nada más. Ese animal desapareció. Y a los pocos segundos apareció la camioneta del estanciero que venía con mi amigo. Yo estaba tan asustado que ellos se dieron cuenta que no me encontraba bien, ya que ni siquiera me podía bajar. Por el miedo que tenía me temblaban las piernas. Me preguntaron qué me pasaba, y luego de contarles todo, aquel lugareño, aquel hombre, simplemente dijo: ¿se quiere llevar a alguien? Este hombre se despidió y se fue. Te imaginarás el miedo que los dos sentimos, y más después de escuchar a aquel hombre. Mientras arreglábamos la camioneta, sentíamos que algo caminaba muy cerca de aquel lugar. Luego logramos arrancarla y nos fuimos. Y en un momento, andando por la carretera, ya con las luces encendidas, vimos un par de ojos muy rojos al costado del camino, allá, a lo lejos. Del miedo, mi amigo aceleró y pasamos muy rápido por ahí. Pero en ese instante nos inundó aquel olor que yo había sentido anteriormente. Un olor extraño, insoportable, que no pudimos quitar dentro de la camioneta por un largo trayecto. Más adelante, ya un poco más tranquilo, le conté todo lo que había pasado a mi amigo. Y desde entonces tomamos la precaución de no andar por estos caminos de campos y de no adentrarnos en carreteras aisladas una vez que oscurece. Les voy a compartir una historia que me tocó vivir hace varios años, cuando iba al volante junto con mi padre, que en paz descanse. Cerca del año 2000, cuando estaba pasando entre Durango y Sinaloa, nos ocurrió un suceso muy extraño.
que hasta la fecha no pude entender qué fue lo que realmente vi. Siendo cerca de la medianoche cuando estaba conduciendo, desde lo lejos, miro algo muy extraño. En un principio pensé que era un perro que estaba al lado de la carretera, así que disminuí la velocidad del auto. Pero al ver bien hacia ese lado de la carretera, veo a un bebé en pañales que estaba caminando hacia la nada. En un momento no pude creer lo que veía, hasta incluso pensé que vi mal, así que detuve el auto. Y al fijarme bien, era cierto lo que vi. Era un bebé caminando hacia la nada. Al momento que iba a salir del auto, mi padre me detiene y me dice que no lo haga y que siga conduciendo. Como yo no podía dejar a aquel bebé a su suerte, empecé a discutirle, diciendo que no podemos dejar solo a aquel niño, tenemos que ayudarlo. Hasta que mi padre me hizo entrar en razón, diciendo lo siguiente: Matías, ¿sabes la hora que es, cierto? ¿No te has preguntado qué hace un bebé en altas horas de la noche y en un lugar muy desolado? Solo te puedo decir que eso que vemos no es un bebé. No sé de qué se trate, pero tenlo por seguro que no es un bebé. Ahora prende el motor del auto y sigue conduciendo. Mientras que íbamos a casa, mi padre me comentaba que capaz que lo que vimos era el fantasma de algún niño, ya que por el lugar donde pasábamos habían ocurrido muchos accidentes y es normal que las personas pierdan su vida. Al día siguiente, cuando pensé con la cabeza fría, también me hice varias preguntas y llegué a la conclusión de que lo que vi aquella noche no era un bebé, sino un fantasma. Un tiempo atrás, cuando conducía de regreso a casa, nos pasó algo muy extraño en la carretera. Como ese día llevaba conduciendo más de 10 horas y de lo cansado que estaba, le dije a mi esposa que era su turno de conducir, ya que yo estaba cansado y tenía sueño. Al momento que estábamos pasando por Cuernavaca, yo, medio dormido, escucho a mi esposa decir que mirara al frente, pero como el sueño me estaba ganando, no le hice caso, hasta que luego ella detiene el carro de una manera muy brusca, al punto que casi salí volando del asiento, pero por suerte tenía el cinturón de seguridad. En ese momento, el sueño se me pasó y vi a mi esposa que estaba muy nerviosa y que me decía que atropelló a unos niños. Ella, llorando, me dijo que en el momento en el que me dijo que mirara al frente, vio cómo de repente 2 niños estaban en el medio de la carretera, y al momento que quiso detener el carro, no lo pudo hacer, y fue por eso que pisó el freno de una manera muy brusca. Como ella no se podía controlar, y por temor de que pueda tomar alguna mala decisión, le quité la llave del auto y le dije que me espere, que yo iba a ver a dónde estaban esos niños para poder ayudarlos por lo menos. Ella no quería quedarse dentro del auto, así que decide ir conmigo. Al momento que nos dirigimos al lugar donde dijo que atropelló a los niños, no encontramos nada. Ella, llorando, me dijo que debíamos seguir buscando, que a lo mejor los niños podían estar a unos cuantos metros. Así que nos quedamos por más de 10 minutos, yendo y viniendo por varios metros de la carretera, pero no encontramos nada. Yo hasta incluso pensé que ella lo había imaginado, pero el estado en el que ella se encontraba era muy malo, así que no le quise contradecir. Hasta que en ese momento me pregunté, si dice que atropelló a unos niños, ¿por qué no hay sangre en la carretera? Como ella seguía sin calmarse, le dije que regresáramos al auto, que quedarnos en el camino era muy peligroso. No vaya a ser que por la oscuridad venga algún carro y nos pueda atropellar. Cuando al fin entró en razón, me hizo caso, y al momento que estábamos por entrar, me dice que se iba a fijar en la parte delantera,
que quería cerciorarse de algo. No sé qué vio ella en realidad, que en ese momento no lo comprendí, pero ya después me lo contó todo. Estando en casa, me contó que al ver la parte de adelante del auto, no vio ningún impacto, ni mucho menos nada de sangre, y que en el momento que fue a revisar el lugar donde atropelló a los niños, tampoco encontró nada. Ella cree que los niños que vio eran espantos que nos quisieron llevar, pues al momento que el coche frenó, lo hizo de una manera muy brusca, y si nadie hubiera usado el cinturón de seguridad, hubiéramos salido volando del auto. Además que al momento en el que salimos del auto a buscar a los niños, el lugar estaba oscuro y los carros pasarían a toda velocidad por ahí, y eso era algo muy peligroso. Esta historia me ocurrió en la carretera que va de la Ciudad de México hacia Acapulco, después de pasar por Ixtapan de la Sal y yendo hacia las grutas de Cacahuamilpa, en el estado de Guerrero. Yo trabajo en una compañía transportista y esa noche, no sé por qué, decidí tomar esa carretera, la cual está muy sola. Esa noche, volanteando hacia la sierra, recordé que mi madre siempre me decía que en esa zona de Guerrero habían muchos brujos. Yo venía conduciendo tranquilamente, hasta que de repente se me estrella un búho en el parabrisas. Fue un golpe tan fuerte que el vidrio se me estrelló, lo cual era realmente difícil, pues el vidrio de la unidad era de 3 pulgadas. Inmediatamente me detuve y me eché en reversa para ver lo que pasó. Cuando siento que pasó por encima algo que parecía ser un tronco, yo me quedé preguntándome qué sería eso. Cuando volteé hacia el frente, vi que delante mío estaba un hombre tirado. Me bajé para verlo, tomé una lámpara y me acerqué hasta él, y vi que la cara de esta persona estaba ensangrentada. Entonces miré hacia mi parabrisas y vi que tenía un poco de sangre. Así que me volví a voltear para ver a esta persona, y en eso me llegó el pensamiento de que en un principio yo había chocado a un búho. Entonces me di cuenta que lo que tenía ante mí no era una cosa buena. Así que me subí de nuevo a la camioneta y seguí mi camino saliendo de ese lugar. Estaba temblando del escalofrío y el miedo. Ya casi llegando a la zona de las grutas de Cacahuamilpa, me empieza a fallar la camioneta. Cosa ilógica, pues era una camioneta muy nueva. Las luces se comenzaron a apagar de a poco, así que me orillé. Yo traté de hacerla andar nuevamente y prendía, pero por alguna razón no daba marcha. Intenté prender las luces nuevamente, y al momento que logré encender los faros, vi algo aterrador. Vi de nuevo a la misma persona que había dejado kilómetros atrás, y estaba parada enfrente de mí como a 4 metros. Fue tanta mi impresión que lo único que pude hacer fue taparme los ojos y empezar a rezar. Y así, con los ojos cerrados, eché a andar la camioneta y seguí adelante. Cuando abrí los ojos, ya no había nadie. No me importaba nada, solo quería salir de ahí lo más rápido. Ya más adelante, pasando las grutas, me detuve en una tienda a comprar unos cigarros, y el dependiente del lugar me preguntó qué me pasaba, pues me miró muy pálido y tembloroso. Pensaba que había chocado, pero solo le respondí que me había pasado algo muy raro. Yo después seguí mi camino y llegué a Acapulco a eso de las 6 de la mañana. Mi patrón me llamó y me preguntó qué me había pasado. Yo le conté todo,
y él me regañó. Me dijo que qué tenía que hacer por esa carretera. Luego me dijo que me regresara de vuelta a la Ciudad de México. Yo ni loco pasaría por la misma carretera. Me fui a plena luz del día, pero por otra ruta. Durante todo ese trayecto trataba de no sugestionarme, pero varias veces que volteaba para ver mi espejo, por instantes, veía a esa persona con la cara ensangrentada, sentada en el asiento de atrás. Luego de esa experiencia, ya no volví a pasar jamás por esa carretera.